Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos una vez más en Páginas Perdidas. Yo soy José Luis Ávila y hoy nos acompañan Marco, Job, Humberto. y hoy vamos a hablar de la censura. Humberto, cuéntanos qué es la censura. Bueno, pues en mi opinión yo creo que ese mágico adverbio contraponiente a sí, siempre es no lo veas, no lo digas, no lo hagas. Pero al final de todo, siempre lo acabas haciendo, ¿no? Ese no lo conviertes en un sí y se vuelve positivo. A pesar de que es una contraparte del sí y del no. Pero bueno, tiene su nombre de censura, porque pues el no siempre te va a censurar y el sí siempre te va a posicionar algo, ¿no? Yo creo que la censura también tiene una parte positiva y una parte negativa. Aquí no sé qué opine, por ejemplo, mi amigo Marco. Siempre tengo esa mágica contraparte entre sí y no. Cuando yo digo no, él dice sí, yo digo no, pero al final es como un acuerdo. pues yo estoy súper a favor de utilizar no. no porque a veces confundimos el riesgo de censurar con limitar, ¿no? Y los límites siempre son necesarios, ¿no? Uh-huh. Muchas veces cuando dicen que no, hay la impresión de que me están prohibiendo hacer cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando eres niño, el de, a ver, no te salgas sin el suéter. No, que al final de cuentas en una dinámica humana pues te lo dicen por algo, ¿no? Para que te cuides, ¿no? Aquí lo importante es reflexionar acerca de cómo decimos no, cuándo lo decimos y de qué manera lo estamos diciendo, ¿no? Para que deje de ser un límite y empiece a ser una censura. y aparte creo que acá el problema de la censura siempre viene de que algo se hizo tantas veces que se tuvo que censurar, que se tuvo que prohibir. Ese acto, esa palabra, ese lo que sea. Deja que algo se haya hecho tantas veces, algo se hizo tantas veces y salió mal tantas otras, También, que tuvo que ser censurado como tal, porque la censura no es solamente decir no, de hecho la censura no es decir no. Decir no está bien. Sí. Decir no es establecer, como decía Marco, un límite propio hacia los otros. Y generalmente ese no, sí, a veces no lo entendemos cuando somos jóvenes. O generalmente, por ejemplo, los niños no lo entienden a veces. Pero ese no también es un cuidado de sí mismo. Sí. El problema que podríamos abordar desde esta censura. especie, yo iba a decir como una especie de margen de la censura, es precisamente la idea de un marco. Hola. No ese marco. O sea, hay un establecimiento de las formas éticas y morales siempre dentro de la censura, y eso es lo que va a establecer un convenio entre qué Pero es lo no creo permitido que y sea qué es lo que no ético. está. Creo que siempre Sí la hay censura algo. va más a la moral. Yo siento que sí hay algo más, no completamente ético, pero sí hay censuras éticas. Sí hay censuras éticas, pero regularmente cuando empiezas a censurar algo, creo que se va más a la moral. Depende del a cómo ejercicio se de la está censura. Ateniendo, cómo atenta contra mi moral, que lo tengo que censurar. Es que te digo, depende también del nicho donde estemos hablando de la censura, del contexto de la censura. Por ejemplo, un periodista éticamente va a censurar ciertos temas. Sí, pero ahí entonces también deberíamos hablar de libertad. ¿Cómo Por afecta la supuesto, censura a mi sí. libertad? Porque Es que la la censura censura- siempre atenta contra la Es que libertad. la censura no necesariamente atenta contra la libertad. O sea, la censura también define esa libertad. O sea, si tienes, y digo, me pasaba mucho cuando estaba trabajando de editor. O sea, había que dar notas de personas que habían sido ejecutadas, pero éticamente tenía que censurar las imágenes. O sea, porque es no un daño, no es que no tenga la libertad de informar, es que no tengo la libertad de hacer daño a la imagen de otros. Es que hablar de censura siempre es hablar de libertad porque te marca Sí. un regalo de lo que es lo que puedes hacer,
No, y cuando tienes un marco de referencia de qué es lo que puedes hacer, tienes varias opciones. Por eso lo de Marcos. Aparte de lo que no puedes hacer, tienes otras opciones. No, estaba yo pensando, por ejemplo, en las típicas reglas de un salón de clases, Ujú. ¿no? Es decir, hay cosas que son censurables dentro de un salón de clases. Por ejemplo, el clásico no comer, ¿no? Entonces, dentro del no comer hay otras conductas que sí puedes ejercer. Pero es que eso no es censura, eso es un acuerdo mutuo, no te están No es un no, acuerdo no es como mutuo a tal veces. una censura. O bueno, yo no lo definiría como una censura. Es censura en cuanto a que se da por hecho, ¿no? Es decir, en qué escuela no existe esa regla o ese acuerdo como tú lo que estás manejando, ¿no? En la mayoría de las instituciones está este acuerdo, entre comillas, Sí, porque es una imposición en el finalmente. cual efectivamente, ¿no? Y muchos como estudiantes cuando lo fuimos lo veíamos como algo prohibitivo, como algo que nos están censurando a nuestra capacidad de ejercer nuestra conducta, ¿no? Y eso causa malestar, ¿no? Yo creo que la censura sí está bien abordar desde una perspectiva moral, también una perspectiva ética, pero también una perspectiva emocional, ¿no? ¿Qué me produce cuando me están diciendo no? Cuando me prohíben algo, cuando lo censuran. Efectivamente. También opino que la censura es como un medio de seguridad para, pues, no sé, como tú dices, ¿no? De los periodistas. O sea, hay gente que no soporta ver al cuerpo descuartizado con una bala en la cabeza. Entonces yo opino que también la censura tiene su lado bueno, pero lamentablemente el humano pues también a veces abusa de las censuras, ¿no? Sí, fíjate, se me hace como interesante esa postura porque realmente no es que, al menos como periodista, no es que estés pensando en quién lo va a ver. O sea, la censura no viene desde quién lo va a ver, porque finalmente ahí es donde entra la parte de la libertad. Uno tiene la libertad de ver lo que quiera ver y hay páginas dedicadas a poner esas fotos y les vale madre, pero porque no es que les valga madre, es que es contenido especializado para personas que quieren informarse de esa manera. Pero dentro de, viene el marco ético, ¿no? Dentro de lo que yo quiero hacer como periodista o de lo que yo quiero hacer como persona, en todo caso, si lo vamos a extrapolar a otros comportamientos y a otros nichos, yo no tengo la libertad de afectar, pero no afectar al que lo está viendo, sino afectar al que ya fue víctima de ello. Porque ese es el problema de ese tipo de censura. Y de hecho es el problema de todo tipo de censura. Y aquí viene una parte que también es importante mencionar acerca de lo ingenuo que puede ser el ruido de censurar. Y ¿no? también de hablar de qué tipo de libertad estamos Sí, tratando ¿no? de establecer. Y sobre Sí, todo... es que creo que ahí confundieron mi palabra de libertad con libertinaje. Que Sí, siempre se confunde libertad con libertinaje. clásico. Hay que y voy a usar esta frase cliché de mi libertad termina donde empieza la del otro. Bueno, a eso iba, ¿no? Sobre de qué manera estamos gestionando las libertades de los demás, ¿no? Al momento de estar censurando, ¿no? Es decir, el ejemplo de José Luis con el rollo del periodismo, ¿no? Un periodista puede censurar, poner ciertas cosas sí, otras no. Pero es así acuerdo- mismo. De acuerdo a lo que él cree que es bueno para, pues, de quién se trata la nota, ¿no? Sin embargo, me recuerdo mucho a las clasificaciones de cine también, Ujú. ¿no? Que también hay censuras, y por ejemplo la clasificación C, ¿no? Por eso hablo sobre que las censuras a veces son ingenuas, en el sentido de que estás poniendo una película que tú consideras que es para mayores de edad, ¿no? Cuando los menores de edad probablemente ya han experimentado algo así, ¿no? Y es decir, la censura hace una estructura política, ¿no? De qué es lo que quiero que ellos vean, aunque no sea así. Y aparte tenemos, o sea, bien mencionas los ejemplos en cine, las clasificaciones, en videojuegos, en televisión, incluso en los libros. ¿Cuántos libros que Digo, fueron quemados muchos libros por censura. por censura? Hay libros prohibidos para alumnos de ciertas edades. Pero el caso más como recurrente y mencionado en México cuando se habla de censura es cuando en los 2000, a principios de los 2000 creo, censuraron Aura de Carlos Fuentes y pues, la novela, o sea, no está buena, la verdad no está buena. Está decente, está coquetona, pero lo censuraron porque pues había un crucifijo y se mencionaba una misa negra y ya.
y había una escena como de sexo. Y atenta contra la moral. Contra una moral religiosa, obviamente. Que sí, sí opino que la censura tiene que ver mucho con cuestiones religiosas, ¿no? O la buena costumbre. Más Más que religiosas, políticas, ¿no? Políticas, morales y sociales. Sí. Creo que son los 3 grupos que no ataca, perdón, en el que se Pues, usa más la censura. Pero yo no los diferenciaría, o sea, las 3 cosas son realmente cómo estamos entendiendo la palabra política. Porque pues política no es el ejercicio del poder gubernamental, No. para empezar. Es la O sea, manera como estamos ejerciendo y la analizando convivencia. las relaciones, efectivamente, ¿no? Sí, ni siquiera las relaciones, la convivencia social. Y es que al final de cuentas la censura se impone, porque siempre se impone, ¿no? Para cuidar algo, ¿no? Una buena costumbre, la integridad física de mis morros, ¿no? La integridad emocional de mi pareja, incluso, ¿no? El profesionalismo de un periodista. El profesionalismo, el trabajo de alguien. Efectivamente, ¿no? Entonces, y la censura tiene la función de cuidar algo, ¿no? Aquí lo importante es resaltar qué es lo que se está cuidando cuando estamos censurando algo, cuando estamos percibiendo incluso una censura, ¿no? Por ejemplo, en el alumno cuando dicen no comas, ¿qué es lo que está cuidando con esa censura? ¿Qué es lo que está cuidando? El problema ahí es que la sociedad, las personas tendemos a censurar sin explicar de dónde proviene esa censura o esa prohibición, en total desacuerdo con el otro. O sea, y así puesto es una imposición. Cuando no lo explicas, cuando sabes por qué estás haciendo, el otro no sabe por qué estás haciendo lo que estás haciendo, es una imposición. Y el otro lo va a sentir como tal, y eso sí va a afectar sus emociones, y va a afectar cómo se relaciona con los demás. Está padre, ¿no? El rollo de explicar el por qué estás diciendo que no a ciertas cosas, ¿no? Pero actualmente yo veo mucho, por ejemplo, yo también soy profesor, el rollo de que a veces tanto explicar se llega a democratizar y no siempre, y hay cosas que no se pueden No, pero pues democratizar, sí ¿no? debes tener cuidado con esa parte, ¿no? O sea, que yo te explique no significa que estemos negociando. Efectivamente. No estamos negociando, no se va a hacer así. Y aunque estoy a favor de la negociación, ¿no? Sí, reconozco que hay cosas que no son negociables. Sí, retomo por ejemplo el caso de los libros. Como por ejemplo, ahora fue censurado en los 2000, pero Memoria de mis putas tristes, no. Sí. Es que ahí hablamos de la censura desde la perspectiva moral, ¿no? Es decir, Pero también hay una doble moral ahí. Bueno, y también depende del contenido. Y también es No sé, creo que Memoria de mis putas tristes es un poco... No, sí, o sea, lo que estoy ¿Más refiriéndome censurable? más es como en el tipo de contenido que proviene, porque, como decía Humberto, o sea, ahora atenta a una moral religiosa. Y tenemos introyectada una moral religiosa. Pero Memoria de mis putas tristes no hace ninguna apología de la religión, ni contradicciones, ni nada. No, habla más desde la individualidad de quien lo escribe, ¿no? Ujú. Sí, eso es cierto. Sí, entonces ahí es donde sí hay como cierta hipocresía en el caso, pero es una hipocresía que parte de cuestiones ya introyectadas históricamente. Y es que aquí, con el ejemplo que están dando, aquí sí es importante el malestar que puede provocarse, que nos censuren cosas, pero nos produce más malestar quién no la censura, ¿no? Es decir, esta relación subjetiva de que, bueno, me lo está censurando quién, ¿no? Si me lo está diciendo, me está prohibiendo algo, alguien que su reputación no es tan congruente con lo que está censurando, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, Job no puede decir en un ejemplo, ¿no? Chicos, no fumen, cuando Job es una persona que fuma, ¿no? Entonces, ¿por qué carajo me la estás prohibiendo si tú lo estás haciendo, ¿no? Es decir, la censura se vuelve molesta también cuando hay incongruencias en la afirmación. Sí. Bueno, muchas censuras son incongruentes por sí mismas. Jamás me van a escuchar decir que no fumen. Fue un ejemplo. Bueno, sí voy a decir que no fumen hasta que sean mayores de edad. Sí, hay una condicionante y entonces es una censura, digamos, positiva de alguna manera. Sí, lo mencionaba Humberto, hay censuras positivas. Que son necesarias, sí. Y también siento que la censura es como un medio de protección en algún momento, pero también la censura puede despertar un morbo, ¿no? Sí.
Porque a veces te dicen, ve la película tal que salió sin censura. Escenas que no viste anteriormente sin censura. Entonces eso ya se vuelve también como en un proceso ya más capitalista, ¿no? Tocando ese tema. Pues es que la tal vez censura- puede vender más, tal vez puede despertar más movimiento de masas. Por eso no hablaba sé. sobre la censura como también un acto ingenuo, ¿no? Porque la misma censura produce el morbo, ¿no? Y a través del morbo podemos violentar o traspasar ese tipo de censuras, ¿no? Es decir, dices que tú no dirías no fumes siempre cuando sea menor de edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el menor de edad? ¿Y por qué no? Chingados, si ya quiero fumar o ya he fumado antes, ¿no? ¿Por qué no lo voy a seguir haciendo? Y ahí es donde entra lo que decía José Luis de explicar el por qué hay esta censura, esta prohibición. Y también depende de cómo se maneja la censura. Hay formas muy inteligentes de manejar la censura. Hay formas muy listas. Lo que está diciendo Humberto de las películas, eso, hace que fueron como 7, 8 meses más. La película salió hace un mes, técnicamente. Hace como 9 meses ven que salió el tráiler para la película de Sonic. Yo sé que suena mal mi ejemplo desde ahí, Ajá. pero no, espérenlo. Me parece un buen ejemplo. Es un gran ejemplo porque sale el tráiler y sale horriblemente el personaje y no se ve bien. Y entonces hay una reacción en cadena de todos los comentarios y el estudio dice, ok, vamos a cambiarlo. Pero güey, en 6 meses no cambias y renderizas de nuevo toda una maldita película. O sea, no lo haces. Eso era una especie de utilización de la censura bien planeada. Porque la película jaló más gente por el morbo de ver cómo habían arreglado su censura misma. Y la gente censuró al mismo personaje en la misma película. Si no hubiera habido ese movimiento en contra del gusto como tal... ¿Quién va Sonic, güey? ¿Quién ve Sonic para empezar? ¿Quién tenía un Sega? O sea, Es muy diferente O sea, jugarlo a ver la película. deja eso, ¿quién tenía un Sega? Nadie. Yo sí, Los Segas eran los raros. yo sí tengo un Sega. Aparte, Eran los raros. O sea, la única razón por la que conoces a Sonic es o por ahorita la película o porque es un personaje mencionado. No porque realmente hayas jugado el videojuego. sí, entonces utilizamos esta censura y lo utilizamos de una muy buena manera. O sea, perdón, yo no me creo que lo hayan hecho en 6 meses. Sí. Sí, sí. Y es una forma de utilización muy inteligente de ello. Ingeniería social se le llama. Sí. No, digo, al final de cuentas creo que estamos concluyendo de que la censura es necesaria. Sí. Mueve diferentes factores literalmente políticos. Y mueve, como dice Humberto, el morbo, mueve también estas ganas de ir en contra de la corriente que te dice que no. Pero también es una forma como peligrosa de establecer una dinámica social. Sí. Sí. Digo, O sea, sí. por ejemplo, como te dicen de chiquito, no te toques ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Tenemos una sociedad llena de pajeros, ¿no? Entonces, no, y acá incluso hay mercado para personas que aficionadas a tocarse ahí. Entonces, sí, es interesante desde ese punto de vista. Y sí es peligroso, reconozco la peligrosidad de la censura. Pero no dejo de decir que siempre es necesaria. No es necesaria, el problema es cómo se maneja. Yo creo que podríamos decir que la censura es útil siempre y cuando se haga con las razones o motivos correctos. Sí. Sí, con un sustento, O sea, un argumento que pueda ser entendido en el caso de que necesites explicarlo. Y regularmente creo que se usa o se debería usar más para proteger. Y no Sí. proteger una integridad moral, ética, Tu política. integridad física. O sea, sino proteger a una persona, proteger a las personas, en realidad. Sí. Sí. Sí, y es que, bueno, Física y emocionalmente. es que eso viene con la ética. Sí. Por eso te decía, o sea, sí hay una censura ética y creo que es la que deberíamos aplicar. Sí, por ejemplo, yo no voy a prohibir la hopcus en minifalda. Sí, porque, y pues, Bueno, yo sí le prohibiría que no la use. pero por gusto estético. No por, Me veía No muy por bien en gusto, minifalda. no por razón estética. no por razones éticas, por gusto estético.
Sí, es que creo que ahí la parte peligrosa es la censura moral. Sí. Que es la más recurrente, por cierto. Sí. Sí, la censura ética creo que es beneficiosa incluso para la sociedad. Sí. ¿No? Y estamos jugando con este cliché sobre la libertad de expresión, entonces también. Ujú. No, porque es absurdo pensar que hay una total libertad de expresión y que todos tenemos derecho. Es absurdo pensar que hay una total libertad para empezar. Sí, bueno, sí, partiendo desde ahí, ¿no? Partiendo desde que tenemos el derecho de decir lo que se nos ocurra siempre, ¿no? Sí, claro, y para algunas personas es absurdo incluso la idea de pensar. Que eso es lo que genera la censura moral, no pensarlo. Efectivamente. Bien. ¿Alguien más tiene alguna conclusión antes de que cerremos el programa? Sí, chicos, piensen antes de decir las cosas. ¿Sí? Y aprendan a decir no para establecer límites, no para censurar al otro. ¿Sí? ¿Humberto? Sí, bueno, yo opino que utilicen la censura como un medio de protección, no tanto como para bienes comunes, ¿no? Intereses propios. Para beneficios. Para daños. beneficios. Bien. Pues eso fue todo por el programa del día de hoy. Nosotros fuimos... Humberto. Marco. Yo fui Job. Yo fui José Luis y esto fue Páginas Perdidas. Esperamos que nos sigan escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta Bye. la próxima.